Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, sobre todo a los fans de nuestras series turcas favoritas. Vamos a hablar de un momento realmente emotivo, un instante que ha dejado a muchos con la boca abierta y el corazón un poco acelerado. ¿Están listos para sumergirse en la intriga y la emoción? Como ya habrán leído en el título, hoy vamos a desentrañar la reacción de Hande ante una situación muy particular que involucra a Kerem. Sí, que están pensando lo mismo que yo. ¿Qué habrá pasado para que Hande reaccionara de esa manera tan emocionada? Créanme, el contexto es fascinante y les voy a contar todos los detalles. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan muchísimo y nos motivan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Imaginen la escena. Estamos en medio de un rodaje, un momento de alta tensión para cualquier actor, y de repente algo sucede. Algo que desarma, que conmueve, que saca a la luz sentimientos que quizás estaban guardados o que se manifiestan de una forma inesperada. La protagonista Hande, que ustedes conocen por su increíble talento y su carisma, observa a Kerem, su coprotagonista, en una situación que la toca profundamente. No les voy a mentir, cuando vi las primeras imágenes y leí las reacciones, me quedé pensando, ¿qué nivel de emoción estamos hablando? ¿Era sorpresa, era alivio, era admiración, era algo más? El titular nos da una pista, habla de emoción, y eso puede abarcar un espectro muy amplio. Pero no se preocupen, porque he investigado y he reunido la información para ponerles al tanto de todo lo que rodea este momentazo. Se trata de un evento que ocurrió durante la filmación de una escena particularmente compleja. Sabemos que ambos actores, Hande y Kerem, son conocidos por su profesionalismo y por la gran química que tienen en pantalla. Esa conexión que trasciende la ficción y que los fans tanto disfrutan ver. Pero a veces esa conexión se manifiesta de maneras que van más allá de la actuación pura y dura. En esta ocasión específica, la escena requería una gran carga emocional, un momento cumbre en la trama donde los personajes de Kerem y Hande estaban atravesando una crisis. Y aquí es donde entra la magistral actuación de Kerem. Él, con una entrega total, logró plasmar en pantalla el dolor, la vulnerabilidad y la desesperación de su personaje de una forma tan auténtica, tan cruda, que fue capaz de traspasar la pantalla y llegar directamente al corazón de todos los presentes en el set, y especialmente al de Hande. La reacción de Hande no fue una reacción planificada, de esas que se ensayan. Fue una reacción genuina, espontánea, nacida de la empatía y del profundo respeto que siente por su colega y, seguramente, por la conexión que han forjado a lo largo de tanto tiempo trabajando juntos. Los testigos en el set comentaron que al ver la interpretación de Kerem, Hande tuvo los ojos vidriosos, su respiración se aceleró y se le dibujó una sonrisa de admiración mezclada con una profunda comprensión. Era como si estuviera viviendo ella misma el sufrimiento de su compañero de reparto, pero a la vez, sintiendo un orgullo inmenso por la calidad de su trabajo. Algunos incluso comentaron que al terminar la toma, y antes de que se escuchara el famoso corten, Hande se acercó a Kerem, sin decir una palabra, y le dio un abrazo fuerte cargado de significado. Un abrazo que decía mucho más que 1000 palabras. Era un reconocimiento a su talento, un consuelo por la intensidad de la escena, y quizás, una reafirmación de ese vínculo especial que comparten. Esta reacción de Hande no solo demuestra su sensibilidad como actriz y como persona, sino que también habla del ambiente de compañerismo y respeto que parece reinar en el equipo de producción. Es un recordatorio de que detrás de cada escena espectacular, hay personas reales, con emociones reales, que se apoyan mutuamente y que celebran los triunfos artísticos de los demás. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Esta reacción no pasó desapercibida. Rápidamente las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de admiración. Los fans, siempre atentos a cada detalle, viralizaron las imágenes y los testimonios. Para muchos, este gesto de Hande fue la prueba definitiva de la amistad y la complicidad que existe entre ella y Kerem, más allá de la pantalla. Y para otros, quizás, abrió la puerta a especulaciones románticas, algo que siempre acompaña a las parejas de actores que tienen tanta química. Es importante recordar que, si bien la admiración y el cariño son evidentes, debemos respetar la privacidad de ambos. Lo que sí podemos celebrar es este tipo de momentos que nos muestran
Ran el lado humano de nuestras estrellas favoritas, la pasión que ponen en su trabajo y la conexión genuina que puede surgir en un entorno creativo. Además, esta situación pone de manifiesto la importancia de la actuación realista. Cuando un actor logra conmover de esa manera, es porque realmente se ha metido en la piel de su personaje y ha transmitido sus emociones con una honestidad brutal. Y la reacción de Anne, ese espejo de la audiencia, valida aún más la fuerza de esa interpretación. Es un círculo virtuoso de talento y emoción. Piensen en la presión que deben sentir los actores al interpretar escenas tan intensas. Requiere una gran fortaleza emocional y mental. Y en esos momentos tener el apoyo y el reconocimiento de compañeros como Anne debe ser increíblemente reconfortante. No es solo un colega más, es alguien que entiende perfectamente por lo que estás pasando, que está ahí para ti compartiendo la misma experiencia. Y esta no es la primera vez que vemos gestos de este tipo entre ellos. A lo largo de las temporadas hemos sido testigos de su buena relación, de sus bromas en el set, de sus muestras de apoyo mutuo. Pero esta reacción en particular, por su intensidad y el contexto de la escena, ha resonado de una manera especial. Creo que lo que hace a esta anécdota tan poderosa es su autenticidad. No se trata de una pose, ni de una estrategia de marketing. Se trata de un ser humano conmovido por la expresión artística de otro. Y eso, amigos míos, es lo que nos conecta con las historias y con las personas que las hacen posibles. En resumen, la reacción de Anne al ver a Kerem en esa situación tan emotiva durante el rodaje fue un torbellino de admiración, empatía y profundo respeto. Fue un gesto sincero que demostró la conexión humana y profesional que comparten, y que, sin duda, añadió una capa más de profundidad a la ya intensa escena que presenciamos en pantalla. Este tipo de momentos nos recuerdan la belleza del arte, la fuerza de las emociones y la importancia del compañerismo en cualquier ámbito. Pero, ¿qué más podemos desentrañar de esta fascinante interacción? La escena en cuestión, según los rumores y las filtraciones que han circulado, se trataba de un momento de quiebre para el personaje de Kerem. Hablamos de una escena que exigía una entrega absoluta, una vulnerabilidad a flor de piel, donde las capas del personaje se desmoronaban ante la cámara. Se dice que fue una de las interpretaciones más complejas de su carrera, y la presión para hacerlo bien debió ser inmensa. La preparación para este tipo de escenas es un proceso arduo. No se trata solo de memorizar diálogos, sino de sumergirse en la psique del personaje, de comprender sus motivaciones más profundas, sus miedos, sus anhelos. Kerem, conocido por su meticulosidad y su dedicación, seguramente invirtió horas, días, quizás semanas, en internalizar la angustia y el dolor de su papel. Y cuando finalmente llegó el momento de rodar, la magia ocurrió. Los testigos del set describen la atmósfera como palpable. El silencio que se apoderó del estudio, la tensión que se sentía en el aire. Y en medio de todo eso, Kerem desplegó su arte. Su voz quebrada, sus gestos sutiles pero cargados de significado, la mirada perdida que reflejaba un universo de sufrimiento. Fue una actuación que para muchos trascendió la mera representación y se convirtió en una experiencia catártica. Es aquí donde entra la inteligencia emocional de Anne. Ella, como compañera de escena, no solo estaba actuando, estaba viviendo el momento junto a Kerem. Su personaje probablemente también estaba atravesando un momento difícil, y la interpretación de Kerem resonó con ella en un nivel personal. No es solo una cuestión de química actoral, es una conexión humana profunda. La empatía es una herramienta fundamental en la actuación. Permite a los actores comprender y transmitir las emociones de sus personajes, y en este caso, Anne demostró tener una empatía excepcional hacia su colega. Ver a alguien que admiras, con quien has trabajado tan de cerca, darlo todo en una escena así, debió ser abrumador. Los ojos vidriosos, la respiración agitada, estos son síntomas físicos de una respuesta emocional genuina. No es algo que se pueda fingir. Es la manifestación de un corazón conmovido, de una mente que procesa la intensidad de lo que está presenciando. La sonrisa de admiración es clave. No era una sonrisa de satisfacción por el trabajo bien hecho, sino de profundo reconocimiento por el talento y la valentía de Kerem al exponerse de esa manera. ¿Y el abrazo? Ah, el abrazo. En el mundo del espectáculo, donde las apariencias y las relaciones a menudo se examinan bajo un microscopio, un gesto tan simple y poderoso como un abrazo puede decir mucho más que cualquier declaración pública. Fue un abrazo de camaradería, de apoyo incondicional, de reconocimiento mutuo.
Era un sé lo difícil que fue, y lo hiciste increíble. Este incidente también subraya la importancia de la comunicación no verbal en un set de filmación. A veces, un simple gesto puede transmitir un mensaje más potente que un discurso. La forma en que Ande se aproximó a Kerem, la manera en que lo abrazó, todo hablaba de una conexión que va más allá de los guiones y los personajes. La viralización en redes sociales es un fenómeno inevitable en la era digital. Los fans, ávidos de detalles y conexiones entre sus actores favoritos, rápidamente capturaron este momento. Se convirtieron en detectives de emociones, analizando cada expresión, cada gesto. Y si bien es natural que esto genere especulaciones, es crucial recordar que la admiración y el cariño profesional pueden manifestarse de muchas maneras, sin necesidad de que haya una relación romántica detrás. La química que tanto celebramos en pantalla es, en gran parte, el resultado de una confianza mutua y una profunda comprensión entre los actores. Cuando existe esa base, las emociones fluyen de manera más natural y convincente. Lo que presenciamos aquí es un ejemplo perfecto de esa sinergia, llevada a un nivel emocional muy alto. También es importante destacar el papel del equipo de producción en este tipo de situaciones. Imaginen la atmósfera de respeto y apoyo que debe existir en ese set para que tales gestos de camaradería sean posibles y sean reconocidos. Un ambiente de trabajo saludable es fundamental para que los actores puedan dar lo mejor de sí mismos, y este evento parece ser un testimonio de ello. La actuación de Kerem, al ser tan conmovedora que provocó una reacción tan visceral en Ande, nos lleva a reflexionar sobre el poder del arte para conmovernos. El cine y la televisión no son solo entretenimiento, son medios que tienen la capacidad de tocar nuestras fibras más íntimas, de hacernos sentir, de conectarnos con experiencias humanas universales. Cuando un actor logra esa conexión, es un verdadero arte. Y la reacción de Ande, lejos de ser una distracción, añadió una capa de autenticidad a la escena. Fue como si la audiencia, a través de sus ojos, pudiera ver la magnitud del logro de Kerem. Fue un momento genuino que elevó la calidad de la producción en su conjunto. Consideremos también el impacto que esto tiene en los fans. Ver a nuestros actores favoritos interactuar de esta manera, mostrando vulnerabilidad y apoyo mutuo, nos permite conectarnos con ellos a un nivel más humano. Nos recuerda que detrás de los personajes glamurosos y las historias a menudo complejas, hay personas reales con sentimientos reales. Esto fortalece el vínculo entre los artistas y su público. En el contexto de las series turcas, que a menudo son conocidas por sus tramas intensas y sus personajes apasionados, estos momentos de autenticidad emocional son aún más valorados. Los fans no solo buscan historias cautivadoras, sino también la conexión genuina entre los actores que dan vida a esos personajes. Podríamos incluso especular sobre cómo esta experiencia pudo haber influido en la dinámica de la serie. ¿Fortaleció aún más el vínculo entre los personajes de Kerem y Ande? ¿Afectó la forma en que ambos abordaron las escenas posteriores? Es probable que sí. Las experiencias compartidas, especialmente las tan intensas, dejan una marca. En definitiva, la reacción de Ande ante la magistral actuación de Kerem en ese momento crucial del rodaje fue un despliegue de admiración, empatía y profundo respeto profesional. Fue un gesto espontáneo que resonó en todo el set, y que, gracias a las redes sociales, llegó a miles de fans. Este evento no solo valida el talento de ambos actores, sino que también celebra la importancia del compañerismo, la autenticidad y el poder transformador del arte. Es un recordatorio de que, detrás de cada escena que nos deja sin aliento, hay un equipo de personas dedicadas que ponen su corazón y alma en su trabajo. Y en este caso particular, vimos un hermoso intercambio de reconocimiento y apoyo entre dos artistas excepcionales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por las emociones de Ande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles esta historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la reacción de Ande? ¿Creen que este tipo de momentos son importantes para entender la conexión entre los actores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nuestras próximas aventuras y descubrimientos en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!